Bueno, Esa sí era la que no. ecuación del plano tangente que vimos el otro día. Plano tangente a una superficie dada por una f de xy en un punto. En un punto P0, vamos a llamar de x0 y 0. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación del plano tangente? A ver, ¿quién me la dice? Ecuación del plano tangente, recuerden que al ser un plano es una ecuación lineal en dos variables independientes. Por supuesto está la variable z como dependiente de x y de y, al igual que en la función xy. ¿A qué era igual? A por x menos x0. Muy bien, pero habíamos llegado a la conclusión de que era ese, en realidad era un menos a sobre b, sobre c, perdón, que era ¿qué? No. Ahí está la pendiente, que es la derivada parcial respecto a quién. Respecto a la función. La derivada parcial de la función respecto de qué variable. Por ejemplo, la variable x, ¿sí? Como estoy calculando la pendiente, ¿sí? De una recta tangente a la curva de intersección, bla, 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 todo eso es en el punto, calculada en el punto, ¿cierto? Muy bien. Eso va por... Por asociación. No. Sí, el delta x en definitiva. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más? Claro, vamos a hacerlo por orden. Está bien, eso va también, nos estaba faltando. La derivada parcial de la función, ahora respecto de la variable y, también evaluada en el punto, por el delta i, que lo voy a poner igual que como i menos i0, pero si le ponen delta i es lo mismo. Y acá me dice la sol más el valor de función, claro, el z0, que sería el valor de función en x0 y 0. ¿Sí? ¿Está? Esa es la ecuación del plano tangente. ¿Está bien? Muy bien. Si nosotros, agrego una cosita acá, el z0 que está en el segundo miembro lo paso al primer miembro. Esto me representa, en realidad es un diferencial z, ¿sí? ¿Está? Mírenlo después el gráfico en el libro, porque yo soy perrísima haciendo gráficos en 3 dimensiones. Pero, ¿por qué no le voy a llamar delta z? Porque el delta z va a ser sobre la función, ¿sí? El cambio que sufre la función. Mientras que esto es el cambio que sufre ¿quién? El plano tangente. ¿Está bien? Que además, ¿cómo se le llama ese cambio? ¿Es un cambio exacto? No, la aproximación. Es un cambio aproximado, ¿cierto? Esos delta x y delta y en esta expresión los vamos a reemplazar por diferenciales. Porque en general esos delta, ¿cómo deben ser? Cero. Tender a cero, ¿cierto? Pequeños, digamos. Bueno. Vamos a borrarlo y lo vamos a poner bien. Entonces, si ustedes tienen que calcular un cambio aproximado en la función, ¿qué aplicamos? El diferencial, ¿cierto? Esto me da el cambio aproximado. Lo vamos a mostrar para una función en una variable, así lo ven, lo visualizan de qué estamos hablando, ¿sí? Pero bueno, recuerden que igual es para funciones de más de una variable. ¿Y el delta z cómo lo calculan? Supongamos que estamos pasando, voy a hablar acá del dominio de la función. Este es el dominio, ¿sí? Estamos hablando de un punto x0
y 0 y me muevo a otro que está en x0 más h y 0 más k. ¿Sí? ¿Cómo medimos el cambio en la función? ¿Cómo calculamos el cambio exacto en la función? Y evaluamos la función en un punto y lo restamos. Exacto. El valor de función, ¿sí? X más h y el y más k Exacto. menos f en x0 y z. ¿Está? Muchos ejercicios de lo que ustedes tienen planteados ahí les dice calcular el cambio aproximado y el cambio exacto. ¿Está bien? Bueno, el cambio exacto es este. Es el delta z. Y el cambio aproximado es el que me da el diferencial z. ¿Sí? Miren. Y la diferencia que tenés entre el exacto y el aproximado son los errores. Exactamente, es el error que uno comete. Para función de una variable. Esta es mi función. La aproximación lineal para una función de una variable en un punto es una recta, ¿cierto? La recta tangente, ¿sí? Entonces, si yo me muevo a otro punto, x0 más h, y llego hasta la función, este sería el valor de función en x0 más h. Y este el valor de función en x0. Entonces, el delta de mi función sería esto, que está acá, el delta f. Mientras que si lo mido sobre la recta tangente, obviamente que tenemos ahí una diferencia entre el cambio exacto en la función y esto, que sería el diferencial f. ¿Está? Es decir, acá nosotros visualizamos que calcular el valor, el cambio exacto en la función, sería este segmentito que lo voy a marcar acá. Este segmento que está acá. Ese es el cambio exacto, ¿sí? Que lo calculamos para funciones de dos variables con esta ecuación. El valor de función, el punto incrementado menos el valor de función en el punto, me da el cambio exacto en la función. Mientras que si lo calculamos en la aproximación lineal, que en nuestro caso es un plano tangente, ¿sí? Sería solo este pedacito, ¿sí? Ese cambio es el cambio en la función, pero el cambio aproximado que sufre, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene usar el cambio aproximado con usar el cambio exacto? ¿Han hecho alguno de los ejercicios que tienen que ver con esto? ¿Han llegado ahí? Creo que los segundo o tercer ejercicio ya tienen que hacer. Digamos, ¿por qué me molesto en calcular el cambio aproximado? Si tengo la función, tengo los dos puntos, puedo hacer el cambio exacto. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Con el cambio exacto no cometo error, con el aproximado sabemos que hay un pequeño error. ¿Por qué uso? El error sería esto que estoy marcando acá, miren. Ese sería el error que estoy cometiendo. Porque son expresiones más simples. Exactamente. La expresión de la aproximación lineal, como su nombre lo indica, es una función lineal. Para funciones de dos variables es un plano, una función lineal en dos variables. Entonces, hacer cálculo con una función lineal es mucho más simple que el delta z, que puede ser una función cualquiera, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Puede ser una trascendente, dentro de la trascendente puede ser seno, coseno, logaritmos, exponenciales. Entonces los cálculos a veces son más complejos, ¿sí?, que una función lineal. ¿Está bien? Lo mismo que en funciones de una variable. No es lo mismo trabajar con una función seno, coseno, exponencial que una línea recta. Es más simple, más sencillo, ¿sí? ¿Cometemos error? Sí.
Pero bueno, si yo estoy en las proximidades del punto en donde he hecho la aproximación lineal, ese error es pequeño. Y en los ejercicios que tienen ahí en el taller pueden verificar que realmente cuando hago el cálculo del cambio exacto me da un valor, y cuando hago el cálculo del cambio aproximado me da un valor muy parecido. ¿Está? Pueden calcular de ahí además el error que están definidos en el taller, el error absoluto, el relativo y el relativo porcentual. ¿Sí? ¿Está? Para aquellos que el año pasado cursaron primer año en la mañana, ¿sí? Hicimos un tallercito que tenía mucho de diferencial y de cambio aproximado en funciones de una variable. Por ahí retómenlo si se les dificulta esto, porque si lo entendemos en una variable, después ampliarlo a dos variables es más fácil. ¿Sí? Muy bien. ¿Está? Hasta ahí vamos. Otra de las cosas en las que hace hincapié el apunte es que pregunta cuándo la función, el taller, el campo escalar es diferenciable. Fíjense, cuando nosotros hablamos en funciones de una variable, decir diferenciable y derivable es lo mismo, ¿cierto? Bien, en funciones de más de una variable no es lo mismo, porque la función puede ser derivable, es decir, pueden existir sus derivadas parciales en el punto, pero no ser diferenciable. Porque para que una función sea diferenciable, significa que puede aproximarse con esa aproximación lineal, justamente. Si la función es diferenciable, puede aproximarse con el diferencial de función, ¿sí? Ustedes deben haber visto por ahí que dice que es diferenciable si el delta z es igual al diferencial z. Directamente lo voy a poner. En realidad aparece todo el chorizo ese. Pero más algo. Y ese algo vendría a ser el error, justamente, que lo expresa como una función de los delta, el epsilon 1 por delta x más otro epsilon 2 por delta y, siendo esos epsilon ambos funciones de los delta y tienden a cero. Cuando el delta tiene cero. Exactamente, cuando delta x, delta y tienden a 0, 0. ¿Está bien? ¿Sí? Cuando ocurre eso, ¿sí? Y es una forma de verificar sin hacer eso, que una función sea diferenciable, significa que las derivadas parciales son continuas. Obviamente existen, para que sea diferenciable tiene que ser derivable, pero además deben ser continuas. ¿Está bien? Quedaron todos como medio. ¿Se puede repetir eso? Muy bien, para que se cumpla esto, que el cambio exacto pueda aproximarse con un cambio aproximado, un diferencial z, ¿sí? Eso significa que es igual al diferencial z más un error que puede expresarse como la suma de esos dos términos, en epsilon, que son funciones de los delta y que tienden a 0 cuando los delta tienden a 0. Esa es la definición de función diferenciable, ¿sí? Pero, digamos, para chequearlo más fácilmente, si una función es diferenciable, significa que las derivadas parciales son continuas, ¿sí? En el punto y en las cercanías del punto en donde estoy haciendo esa aproximación. ¿Estamos? Entonces yo hago las derivadas parciales y me fijo, ¿estos son continuas? Entonces la función es diferenciable. No hace falta que chequeen con esa definición formal, digamos, de lo que es diferenciabilidad. ¿Está? Pero, digamos, ¿qué les tiene que quedar a ustedes? Que una función sea diferenciable en un punto significa que la puedo aproximar con el diferencial z. Entonces va a ser igual al diferencial z más algo más.
más un error. Y ese error, ¿sí?, viene dado en términos de dos funciones de los delta, delta x y delta y, que tienden a 0 cuando los delta x y delta y tienden a 0. ¿Se entendió? Dicho coloquialmente eso, y analíticamente sería esa expresión que les he marcado ahí con un asterisco. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el punto que pertenece a la recta sería x0 y 0, z0 o f de x0 y 0. Miren, uso más en lo del f que el z0 para que diferenciemos lo que es la ecuación de la función de la ecuación del plano, ¿sí? De todas maneras, el z0 del plano es igual al f de x0 y 0 porque está en el plano y está en la superficie, ese punto. Muy bien. ¿Y qué más? Me dijeron acá un vector que dicen director. Un vector director. Le voy a poner así, de... ¿qué particularidad tenía que tener ese vector director? Claro, paralelo a la recta. Ahora llegamos a aquello, pero en principio tiene que tener la misma dirección que la recta, ¿sí? Voy a poner acá coloquialmente. Es un vector director que es paralelo a la recta que nosotros queremos modelar matemáticamente. Muy bien. Ahora bien, vamos a lo que dice ahí el Lautaro. ¿Por qué dijiste perpendicular a qué? Es decir, que tendría que buscar ese vector que a mí me interesa que tenga la dirección de la recta, ¿sí? A la vez, al ser la recta perpendicular al plano, ese vector va a ser perpendicular. Muy bien. Voy a dibujar un vector perpendicular al plano. Ese sería. ¿Cuántos vectores directores tiene una recta? ¿Cuánto? Infinito. Sí, lo único que tengo que tener presente es que sea de la misma dirección que la recta y ya está. Nada más. Muy bien. Entonces, a partir de la ecuación del plano, ¿podría obtener un vector perpendicular al plano? ¿Qué es lo que necesito? ¿Sí? Necesitamos un vector perpendicular al plano. Tengo la ecuación del plano. A partir de esa ecuación del plano, ¿podría obtener el vector S director? ¿El normal al plano? ¿Cómo? ¿Cómo hago? La ecuación general y la progresión. Ajá, muy bien. ¿Esta ecuación está dada en forma general? ¿Qué tendría que hacer para que esté en forma general? No. ¿Qué le falta para que sea general? Un detallito menor. Igualar a 0. Exacto. Igualarla a 0, ¿sí? Para igualarla a 0, ¿qué tendría que hacer? Paso Z al otro lado. ¿Está bien? Entonces me va a quedar. Tengo que aprender a copiar eso y pegarlo para no volver a escribir. Me va a quedar menos Z. Más Z. Muy bien. Lo demás todo igual. Y voy a poner acá adelante el igual a 0. ¿Está bien? Bueno, y voy a hacer una treta para que me quede de la forma en que nosotros vamos a identificar el punto y el vector normal, ¿sí? La treta consiste en sacar menos 1 como factor común de z menos z0. Y ahora sí se van a dar cuenta y van a identificar cuáles son las componentes del vector normal al plano. Muy bien. Esa es la misma ecuación que teníamos arriba, ¿sí? Del plano tangente, pero escrita en forma implícita. ¿Está bien? ¿Me pueden decir ahí
¿cuáles son las componentes del vector normal al plano? X menos X0. No. La derivada parcial. La componente en X, ¿cuál va a ser? Derivada parcial. La derivada parcial respecto de X. ¿Está bien? Muy bien. La componente Y, la derivada parcial respecto de Y. Y la componente Z, sí, menos 1, tal cual. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Seguro? Muy bien, y ese vector normal es nuestro vector ahora director de la recta. ¿Sí? Es el normal al plano, pero es el director de la recta. Es el vector que yo estoy buscando para armar la ecuación de la recta. Ya tengo un punto y tengo un vector director. ¿Y cómo era la cuestión? ¿Se acuerdan? Planteamos la ecuación vectorial de la recta primero. Recuerden que la idea es la siguiente. Esa es la recta. Tengo un punto. Ese punto es X0, Y0, Z0. ¿Sí? Ese punto, a su vez, nos puede servir para pensar en un vector, ¿sí?, que une el origen de coordenadas con ese punto. Voy a suponer que el origen de mi sistema de referencia está acá para hacérmelo fácil, el dibujito. Entonces, ahí tendríamos un vectorcito, ¿sí? Esto sería como el 0, 0, 0. Cuyas componentes van a ser igual a las coordenadas del punto, ¿sí? Después, acá tenemos, vamos a hacer con otro color, nuestro vector director, ¿sí? Y también teníamos un vector genérico, es decir, lo que yo necesito en mi ecuación, que aparezcan las variables X, Y, Z, ¿sí? Entonces, voy a dibujar acá un puntito cualquiera, podría ser este, podría ser cualquier otro. En definitiva, ese punto es un X, Y, Z. De la misma manera, ¿sí?, puedo plantear un vector genérico uniéndolo con el origen, que sería de componentes X y Z, ¿sí? Entonces, la suma del vector X0, Y0, Z0 más un número T de veces el director me da el X y Z. Así que voy a escribir eso que acabo de decir analíticamente. El vector X y Z es igual a la suma del vector X0, Y0, Z0 más un número de veces, y ahí aparece el parámetro, por eso después esta ecuación es paramétrica, que generalmente le llamamos T, pero le pueden poner la letra que se les dé la gana. Nuestro vector director, que en nuestro caso ya habíamos dicho que era el normal, ¿sí? El normal del plano, es decir, el formado por las derivadas parciales. Miren, acá para simplificar la expresión no he puesto que son evaluadas en el punto, pero recuerden que son evaluadas en el punto. Y esa sería la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Si tomamos cada una de las componentes, porque esto es un vector igual a otro vector que resulta de la suma de dos vectores, ¿cierto? Si tomamos cada una de las componentes de ese vector, aparecen las ecuaciones paramétricas, o la ecuación paramétrica de la recta. Que sería que X es igual a X0 más T veces la derivada parcial respecto de X. Y sería Y0 más T veces
la derivada parcial respecto de y, repito, evaluada en el punto. Y z igual a z0 menos 1. Me faltó el t. Ahí está. Esa sería la paramétrica. Recuerden que para que quede completa tenemos que especificar el valor del parámetro, que para que me genere todos los puntos de la recta, t va de menos infinito a infinito o pertenece a R. ¿Está bien? ¿Se comprendió? Recuerden que estas derivadas parciales están evaluadas en el punto. Entonces, obviamente, son valores numéricos.